buenas, mi nombre es Karen Ramos y nuestro grupo está conformado por Diana Hernández, Luis Moisés y mi persona. Entonces vamos a hablar un poco sobre SQLite, que es la aplicación que hicimos implementando esta base de datos. Entonces, ¿qué es SQLite? Es un gestor de base de datos de código libre. ¿Qué características tiene? Es fácil de usar, se encuentra en un solo archivo y SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. O sea, que SQLite viene empotrado o viene dentro de las aplicaciones que desarrollamos. Por ejemplo, si desarrollo una aplicación móvil, entonces a cada celular que instale esa aplicación móvil va a tener su propia base de datos, no va a necesitar un servidor para ser implementado o para acceder a la información. Entonces, se nos pidió crear una aplicación y nosotros creamos para administrar o guardar información de una facultad. Entonces, esta va a ser nuestra tabla, facultad. Entonces, va a tener un ID de facultad como llave primaria, un nombre, un teléfono, una fecha de inicio. Entonces, este va a ser nuestra aplicación en la cual vamos a implementar las sentencias de SQL, como ser DDL, DTL y todas y cada una de ellas. Entonces, vamos a nuestro proyecto. Entonces, como ejemplo, solo para que quede claro. Entonces, si nos fijamos, esto es mi proyecto, esta es mi aplicación. Entonces, dentro de mi aplicación, esta es la base de datos. Y si nos fijamos, está adentro, está embebida. Entonces, si yo elimino y corro el proyecto, solo para cuestión de ejemplo, vamos a ver que nuestra facultad, nuestra base de datos facultad se volvió a crear, a pesar de que yo ya lo había eliminado, cuando corrí el programa, se volvió a crear adentro de mi proyecto. Entonces, por eso se dice que es embebido, porque viene adentro de la aplicación. Entonces, vamos a ver la aplicación que desarrollamos. Entonces, primero, creamos un método conexión. Entonces, esta conexión nos ayudará a acceder a SQLite. Entonces, a través de usando un conector, una librería, podemos ver que aquí usamos nuestra librería para hacer la conexión de Java y SQLite. Entonces, aquí creamos nuestra base de datos. Si nos fijamos, este es el nombre de nuestra base de datos. Solo escribimos el nombre facultad.db y si nos fijamos es la misma esta facultad. Entonces, database field. Entonces, aquí, una vez que se corre, este es el que nos crea la base. Aquí es diferente a SQL Server, que necesitamos la sentencia create database, perdón, y para que nos creara nuestra base de datos. Aquí no, aquí con esta sentencia ya creamos nuestra base de datos. Entonces, esta la vamos a usar cada vez que necesitemos ingresar y hacer cambios a nuestra base de datos facultad. Entonces, yo les voy a explicar las sentencias DDL. Entonces, entre ellas está create. Entonces, vamos a crear un método, crear tabla. Entonces, va a recibir la conexión. Este de aquí nos va a ayudar. Nos ayuda a crear un objeto que modela las sentencias de SQL para que estas sentencias que le vamos a mandar puedan ejecutarse y crearse en SQLite. Entonces, preparamos nuestra conexión o creamos nuestro objeto, le damos create table, facultad, que fue la que les mostré el diagrama que les mostré, y esta va a tener un ID de facultad de tipo integer, va a ser primary key. También va a tener un nombre que va a ser varchar, va a ser not null, y va a ser unique, para que no se repita el nombre de la facultad. También tenemos el teléfono, que va a ser de tipo varchar, y la fecha de inicio, que va a ser text not null. Aquí usamos text porque SQLite no
usa el date o el time, que por lo general lo usan otros gestores. Entonces, aquí lo usamos con text y le damos el formato de la fecha. Luego, una vez que creamos este string, entonces vamos a statement, que fue este que creamos acá, y le mandamos la sentencia. Entonces, esta se manda y este se ejecuta y en nuestra base de datos se crea la tabla facultad. Luego, creamos un mensaje para decir que sí se creó correctamente, o en dado caso que el try catch lo detecte y diga que hubo un error en nuestra base. Por lo general este error se da porque ya existe en la base de datos. La tabla, perdón, en la base de datos. Entonces vamos a nuestro método eliminar tabla. Hace lo mismo, la conexión, modela las sentencias SQL. Luego vamos a escribir la sentencia de eliminar. Entonces usamos drop table if exists facultad. Entonces vamos a eliminar la tabla si existe la tabla facultad. Si no existe, no hace nada. Entonces, si lo hizo correctamente, mandamos el mensaje y luego aquí lo mandamos para que se ejecute y se realice en SQLite. Luego lo hacemos con lo mismo por si existe la tabla facultades también, la eliminamos. Luego vamos con esta tabla, nuestro método rename tabla. Entonces también mandamos la conexión, creamos la conexión, obtenemos la conexión, luego la preparamos, creamos el objeto para crear para las sentencias y escribimos la sentencia, que esta vez es alter table, facultad, rename to facultades. Entonces aquí tenemos las sentencias DDL, alter, rename, y con esto vamos a renombrar la tabla facultad a facultades. Entonces la mandamos y aquí ya se estaría ejecutando esta línea en SQLite. Luego mandamos el mensaje diciendo si lo hizo bien, si detectó algún error. Si no manda este mensaje porque no se pudo hacer. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos nuestra interfaz, tenemos este botón de cambios, que aquí se encuentran todos los que yo les enseñé. Entonces vamos a crear tabla facultades. Entonces me dice que ya existe en la base. Entonces, porque ya lo había corrido el programa, entonces ya existía. Entonces, si yo borro las tablas, entonces las puedo volver a crear. Entonces me dice, se creó la tabla facultad correctamente. Ahora la puedo renombrar y le doy, cambio el nombre de facultad a facultades. Entonces, esta sería cada una de estas sentencias que les comenté. También es importante que cada vez que se ejecuta o se llama la conexión, es importante cerrarlas para evitar problemas y por cuestiones de seguridad. Más adelante mis compañeros les van a enseñar cómo funcionan los otros botones, estos botones, y el resto de las sentencias de SQL, cómo las implementamos. Muchas gracias. Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Diana Hernández y en esta ocasión yo voy a explicarles la continuación del desarrollo de nuestra aplicación por medio de la sentencia de ML, o como se conoce comúnmente como lenguaje de manipulación de datos. Esto es un lenguaje proporcionado a los sistemas gestores de datos que permite a los usuarios llevar a cabo tareas como ser consultas o modificación de los datos que están almacenados en la base. Entonces, vamos a iniciar con estas funciones que hacen posible el añadir, el eliminar y el seleccionar datos. Entonces, tenemos aquí la función de añadir, que lo hacemos por medio del insert,
el eliminar por medio del delete y el seleccionar por medio del select from para seleccionar los datos. Entonces, al momento de añadir datos, nosotros nos damos cuenta que nos piden una serie de datos a almacenar, como ser el ID de la facultad a colocar, como ser el nombre de la facultad y el teléfono y la fecha. Esos son los atributos que contiene nuestra tabla que ya está previamente hecha. Entonces vamos a correr el programa y nos muestra este menú, y para añadir los datos a la facultad, si son correctamente añadidos, nos saldrá el mensaje de que se añadieron exitosamente. Si no, va a dar error. Va a salir el mensaje de error de añadir datos. Entonces vamos a darle seleccionar. A añadir facultad vamos a ingresar algún ID. En este caso vamos a buscar el 107. Vamos a ingresar el nombre de la facultad. En este caso vamos a poner economía. Vamos a ingresar el número de teléfono, que no lo vamos a inventar. Y la fecha que vamos a poner esta. Y nos salta el mensaje de que se han añadido correctamente los datos. Entonces le damos OK. Entonces nuestro programa es capaz de hacer la sentencia de insert. Entonces vamos ahora a seleccionar los datos de nuestra tabla. Al seleccionar los datos en nuestra tabla, vamos a ver qué es lo que está almacenado en nuestra base de datos. Entonces, por medio de este botón que se llama listar facultades, vamos a ver una tabla que aparecen los atributos de nuestra tabla, como el ID, el nombre, el teléfono y la fecha de creación. Para saber qué datos son los que están almacenados en esta tabla, vamos a darle a listar y podemos ver la serie de facultades ingresadas previamente. Entonces, significa de que los lista correctamente nuestra aplicación. Entonces, ahora vamos a hacer nuestra última sentencia del el lenguaje de manipulación de datos, de DML, que es eliminar datos. Con el eliminar datos, nosotros lo vamos a hacer por medio del delete from, en este caso facultades, que es el nombre de nuestra tabla, y el where ID facultad. ¿Por qué el ID facultad? Porque lo vamos a encontrar por medio de nuestro ID. Entonces, si lo encuentra, se eliminará exitosamente. Si no lo encuentra, nos tirará el error de borrar datos. Entonces, en este caso, vamos a borrar la facultad de ingeniería que está repetida aquí. Entonces, vamos a borrarla. Vamos a cerrar esto y continuamos con nuestra aplicación. Vamos a darle el botón borrar y nos pide el ID. En este caso quiero borrar el 102. Le doy OK y me dice de que se eliminó exitosamente. Entonces le voy a dar a listar y vamos a comprobar de que se eliminó y sí podemos ver de que se ha eliminado. Esto es todo por lo que yo voy a aportar. Continúa mi compañero explicando las siguientes sentencias. Hola, mi nombre es Luis Moisés Hernández. Yo continuaré con las sentencias DCL y DTL. Comenzaré con las sentencias DCL. Y antes que nada, quiero comentarles que, como hemos visto a lo largo de nuestra presentación, SQLite es un sistema de gestor de bases de datos relacional, pero con objetivos diferentes, quizás a los que comúnmente conocemos como MySQL, SQL Server o Oracle, ya que el objetivo principal de SQLite es ser parte o integrarse con la aplicación con la que colabora
y entonces no cumple con los conceptos de cliente-servidor. Y es por esa razón también que se le considera como una base de datos embebida. Entonces, para que entendamos un poco más cómo es que trabaja, vamos a ver algunos ejemplos de algunas aplicaciones que utilizan SQLite. Por ejemplo, Firefox y Opera, que son navegadores de web, utilizan SQLite para almacenar pues, los registros de historiales, favoritos, cookies, ¿ok? Skype de Microsoft también utiliza SQLite y los sistemas operativos móviles Android y iOS también utilizan SQLite para almacenar datos dentro del mismo dispositivo. Entonces, si lo que necesitamos es que nuestra aplicación almacene los datos de forma local, SQLite pues, sería uno de los gestores de base de datos más recomendables para eso. Ok, entonces, con lo anterior que acabo de mencionar, pues bueno, comenzamos con las sentencias TCL y sus sentencias principales son grant y revoke, ¿ok? Pero he mencionado de que SQLite no soporta la relación cliente, los conceptos de relación cliente-servidor. Entonces, por tanto, no podría crear usuarios para que administren la base de datos, ¿ok? Entonces, las sentencias principales o que forman parte de DSL, que son grant y revoke, consisten en que grant me va a permitir asignar privilegios a los usuarios que administran la base de datos. Yo voy a poder establecer qué privilegios va a poder realizar dentro de esa base de datos un determinado usuario, y con revoke puedo restringir qué acciones puede realizar cierto usuario dentro de esa base de datos. Entonces, por tanto, si SQLite no soporta la relación cliente-servidor, entonces no puedo crear usuarios para que administren la base de datos, estas sentencias no las puedo utilizar. Y eso lo puedo verificar dentro de la documentación de la página oficial de SQLite, ¿ok? Si me voy en la documentación, me dice las funciones que SQLite no implementa, y acá en este párrafo me dice que implementa la mayoría de las funciones SQL, pero que se enlistan a continuación las que no soporta. Entonces aquí tengo grant y revoke, y si hago la traducción de este documento, de esta página, me dice que dado que SQLite lee y escribe un archivo en un disco normal, los únicos permisos de acceso que se pueden aplicar son los permisos de acceso a archivos normales del sistema operativo subyacente. Entonces, que los comandos grant y revoke, que se encuentran comúnmente en los sistemas de base de datos cliente-servidor, no se implementan porque no tendrían sentido en un motor de base de datos integrado. Entonces, aquí podemos comprobar que estas sentencias no las podríamos aplicar, y por esa razón nosotros tampoco las implementamos en el desarrollo de nuestro proyecto. Ok, pero para ver en todo caso cómo funciona, pues aquí tengo unos pequeños ejemplos rápidos. La sintaxis, pues básicamente funciona, hacemos bueno, indicamos aquí la función grant, los privilegios que se van a aplicar, on, y después el objeto al que se van a aplicar y hacia el usuario. Ok, y el revoke funciona de la misma manera. Escribimos revoke, listamos los privilegios, on, y indicamos el objeto al que se le están aplicando y a qué usuario. Ok, entonces aquí los ejemplos que podríamos ver son grant, y los privilegios podrían ser select, insert, delete, update, on, y de la tabla de usuarios y a este usuario. Con revoke de forma muy parecida, incluso también podría, para no tener que estar enlistando uno por uno, y si le voy a denegar el acceso a todo en la base de datos, podría usar un revoke all on users, y acá indicar a qué usuario que le estaría revocando. Ok, y las siguientes sentencias que, para finalizar, serían las sentencias TCL, que forman parte, lo forman dos, commit y rollback. Si leemos la definición en commit, en SQL es un lenguaje de control de transacciones que se utiliza para guardar permanentemente los cambios realizados en las transacciones de tablas o bases de datos. Las bases de datos no pueden recuperar su estado anterior después de su ejecución. Entonces, el commit lo que va a hacer es guardar los cambios que se están ejecutando dentro de nuestro proyecto.
nosotros hemos aplicado el set autocommit. Vamos a hacer un poquito más grande aquí para que se pueda visualizar mejor. Hemos utilizado el set autocommit en la función de actualizar datos. Cuando hacemos el llamado de la sentencia de actualizar o update. Entonces aquí hacemos el set autocommit y lo ponemos como true para que se vaya guardando cada uno de los cambios que vamos a ir aplicando en este ejemplo que hicimos. Entonces si ejecutamos nuestro código, podemos revisar la lista de datos que yo he guardado en mi tabla de facultades. Entonces si voy a actualizar teléfono, me pide el ID de la facultad que quiero actualizar. Vamos a actualizar el de 101. Me pide que ingrese el nuevo teléfono, entonces vamos a cambiarlo a 2222, o bueno, para que se note más, 228888. Ok, me dice que se ha actualizado con éxitos, me pregunta que si estoy seguro que si quiero guardar los cambios, creo que sí. Entonces le vuelvo a dar listar y aquí ya se ha actualizado. Entonces me ha aceptado el commit. Ahora, el rollback. Vamos a revisar la definición. El rollback en SQL es un lenguaje de control de transacciones que se utiliza para deshacer las transacciones que no se han guardado en la base de datos. El comando solo se puede usar después de hacer cambios desde el último commit. Entonces, el rollback lo que me va a hacer es una reversión de lo último que yo he actualizado. Okay. Ese ejemplo de rollback lo vamos a hacer desde consola, desde línea de comandos. Entonces, voy a entrar en la base de datos de mi programa que se llama facultad.db. Ok, entonces ya aquí ya tengo la ruta. Luego sí que voy a hacer, voy a entrar dentro de ella. Ok, entonces aquí he entrado. Y vamos a comenzar con un begin. Punto y coma, ok. Entonces primero vamos a revisar nuestra tabla de facultades que la tengo aquí, la puedo revisar. Select. Start from. Okay. Tengo la misma tabla con los mismos datos. Ok. Entonces vamos a hacer un delete. Delete from facultades. Where. ID facultad es igual a, y vamos a eliminar la última, la de ciencias 104, que sería el de ciencias espaciales. ID facultad es igual a 104. Ok, entonces vuelvo a hacer el select from facultades. Y anteriormente evidentemente sí lo tenía. Y ahora que he hecho el delete, pues se ha borrado. Ahora, entonces si yo vuelvo a hacer el llamado si yo aplico el rollback y vuelvo a hacer el llamado de todas mis tablas, de mi tabla y de todos sus elementos, vuelvo a ver que me ha reversado el último commit y me ha dejado mi listado de tablas como lo tenía originalmente. Y bueno, así es como funcionan todas esas funciones. Y bueno, gracias por su atención y eso sería todo de nuestra parte.